una introducción para artículos científicos y difiere en un poco de la introducción para proyectos de curso, ya que el proyecto de curso es algo más amplio y detallado que requiere en su estructura incluir mucha más información de la que yo incluyo en una introducción para un artículo científico. Para que no se les olvide, recuerden, su proyecto de curso va a tener esta introducción. Para cuando lo presenten, no me vayan a presentar una introducción resumida que no está en detalle con cada uno de los títulos que debe tener y no sería la estructura completa. Bueno, entonces para iniciar primero con esta parte de la introducción, pues hay que definir o establecer qué criterios o qué debe tener una introducción para un proyecto. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es que en este apartado voy a resolver dos preguntas y es el para qué y el por qué de la investigación que yo estoy realizando. O sea, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Y es muy importante esta parte. Creo que es la base de todos los proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque justo aquí es donde yo voy a definir, primero voy a observar y identificar cuál es la situación, problema que hay. Eso es lo primero. Y lo segundo es que voy a definir cómo voy a mejorar esa situación, la voy a disminuir o la voy a mitigar por medio de una hipótesis o un problema de investigación que yo plantee. Entonces, si yo no redacto bien una introducción, todo lo demás que va a ir incluido en mi proyecto no va a estar de la manera correcta. Si yo no identifico bien la situación problema y tengo todo el conocimiento sobre ese tema, que es el que va a abarcar todo mi proyecto, entonces todo lo demás no va a quedar de la manera correcta. Si yo no planteo en esa introducción una hipótesis, eh, para poder comprobar, llegar a comprobar algún razonamiento que tengo que me ayuda a mejorar esa situación de dificultad que yo observé, mi trabajo no va a quedar de la manera correcta. Entonces, para que lo tengan también ahí muy presente cuando realicen la introducción. Si ustedes en su introducción no le plantean una hipótesis, su trabajo no es viable. Y también los objetivos. Siempre al final de la introducción deben haber unos objetivos que son las metas a alcanzar en el proyecto de investigación. Entonces, la introducción es la base de todo proyecto porque desde ahí se establece cuál es el problema de investigación y cuál va a ser la mejora que voy a plantear a esa situación. Entonces, aquí está como el versus de los dos de las dos estructuras de las introducciones. En el caso de los artículos científicos, pues esta fue la que vimos hace 15 días. Se compone de estas 5 partes y en este caso no lo encuentro de manera explícita, o sea, no voy a encontrar en un artículo científico títulos que me diga esta es la breve descripción, este es el planteamiento del problema, esta es una hipótesis, estas son las posibles soluciones. Tal vez encuentre un título que hable sobre los objetivos, es lo único que ponen allí en un artículo científico cuando no dejan solamente un objetivo general al final de ese párrafo de la introducción, pero de resto todo esto lo voy a encontrar de manera implícita en un trabajo de grado o en un proyecto lo voy a encontrar de manera explícita. O sea, voy a tener un título donde me diga planteamiento del problema. Resulta que aquí en este planteamiento del problema para proyectos de grado se da de una manera más detallada. Aquí es un resumen y se plantea de manera general, pero en el caso de los proyectos se divide en 3 partes y está la descripción del problema, el curso histórico, temporal o antecedentes de ese problema y la proyección. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, cuando me entreguen su trabajo o su proyecto de la materia, pues la introducción debe estar planteada de esta manera. Lo van a hacer con una plantilla que es la plantilla institucional, que se las voy a poner ahí en Teams, en la tarea que les voy a dejar el día de hoy, les voy a dar las indicaciones de cómo pueden llegar a encontrar la plantilla institucional. Para que lo hagan, descarguen la plantilla y todo lo que trabajen del proyecto lo hagan en esa plantilla. Esa plantilla ya tiene las normas APAS allí establecidas y tiene algunos
párrafos donde indica qué debe ir en la introducción, qué debe ir en el marco teórico, bueno, en cada uno de los apartados como tal que tiene ahí en los títulos. En esa introducción también voy a plantear una hipótesis o una pregunta de investigación o un problema de investigación. Ya les voy a indicar porque si difiere, la hipótesis no es lo mismo que un problema de investigación. Y en el caso de la pregunta, yo la pregunta la puedo plantear tanto para incluirla en el párrafo o en esas líneas que redacté para un problema de investigación o también para una hipótesis. Pero entonces, yo le pongo un título de hipótesis a mi trabajo o a mi proyecto cuando los resultados que voy a obtener van a ser cuantitativos, cuando me hable de cantidades, cuando van a ser susceptibles de ser representados numéricamente. Entonces, pongo título de hipótesis a mi trabajo cuando los resultados que yo voy a obtener se van a medir de manera cuantitativa, de acuerdo a cantidades, a números, si con eso voy a hacer gráficas, estadísticas, voy a tener medición de tiempos, o sea, si mis resultados son cuantitativos, le pongo un título de hipótesis. Cuando pongo un título de problema de investigación, cuando los resultados que yo voy a obtener no son cuantitativos, sino cualitativos. Entonces, en este caso me voy a centrar en las cualidades o en la calidad de las cosas. Cuando los resultados me van a arrojar simplemente algunas pues características o algo con lo que yo espero medir la investigación, de que me diga que son altos, medios, bajos, bueno, regular, malo, este tipo de resultados que no son numéricos, sino que son cualitativos, se van a poner en el título de problema de investigación. Entonces, para que lo tengan muy presente, si su trabajo o su proyecto va a arrojar números en sus resultados, va a tener esa parte cuantitativa, entonces pongo un título de hipótesis. Si en la investigación o en el tema que yo elijo de mi proyecto no va a tener nada numérico, sino que simplemente voy a hacer una evaluación de acuerdo a la calidad o cualidad de las cosas, entonces pongo un título de problema de investigación. ¿Listo? ¿Les quedó clara esta parte? ¿Tienen alguna duda de cuándo deben poner cada uno de esos títulos? Bueno, entonces creo que todo está claro. Luego están las posibles soluciones o justificación, que es exactamente lo mismo que les expliqué hace 15 días, y los objetivos, que también va a ser pues lo mismo. Entonces, aquí les voy a desglosar cada una de esas partes y les voy a dar ejemplos de ese planteamiento del problema para los proyectos. La primera parte de ese planteamiento del problema es la descripción del problema o situación actual. Entonces, aquí en este punto, yo lo que voy a redactar es la situación actual que está ocurriendo con el problema que yo observé o identifiqué. Entonces, en este caso, si yo voy a hacer mi trabajo investigativo en una empresa, donde yo en esa empresa identifiqué una situación, problema, digamos que está en la parte de tiempos de producción por un cuello de botella. Entonces, en este punto voy a hablar y voy a decir, bueno, yo trabajé en tal empresa ubicada en el municipio, y pongo allí el municipio, donde actualmente presenta la siguiente problemática. Es un cuello de botella que está aumentando los tiempos de producción y a su vez pues disminuyendo la cantidad de producto que se debe generar en cierto tiempo, que es lo normal para poder producir lo que yo voy a producir. Entonces, en este punto voy a hablar de qué es lo que está pasando en ese momento, cuál es el problema que yo identifiqué. Pero entonces, adicional a yo redactar con mis palabras eso que observé de esa situación problema y que es la situación actual, también tengo que ir a internet a buscar información que me hable un poco de ese problema. No necesariamente que me diga exactamente lo que está pasando, yo describí, pero sí puedo ir a buscar información en internet que me mencione, bueno, si yo voy a hacer mi investigación o mi trabajo de grado en una empresa, digamos que es un ingenio azucarero, y en ese ingenio azucarero, en la parte de producción, tienen ese problema de ese cuello de botella, pues entonces yo voy a buscar en internet información que me diga o me hable de qué pasa cuando en un ingenio azucarero, qué ha pasado en otras investigaciones,
cuando se presenta un problema de cuello de botella en la planta de producción. Entonces allí, eso que encuentro en internet, lo tomo, lo copio y lo pego como un párrafo de apoyo a la información que yo estoy dando allí, que estoy contando de lo que identifiqué en ese trabajo práctico de campo que realicé en la empresa. Esa información que yo busco en internet lo puedo hacer a nivel internacional, nacional, regional o local. Esto es en el caso que requiera, no necesariamente tengo que incluir toda la información porque puede ser que no encuentre información y además de eso que sea reciente, que me hable de una situación actual que está pasando en esos ingenios azucareros. Entonces yo lo que hago es buscar, bueno, a nivel nacional, ¿qué puedo encontrar? O a nivel regional, han hecho investigaciones en los 2 últimos años que me hablen sobre ese cuello de botella y qué ocasionan en esa producción. Entonces ahí busco la información, la tomo, la que encuentre sea internacional, nacional, regional o local, y la pongo allí, va a ser la base y el apoyo para mis argumentos que estoy dando. Entonces por acá hay un ejemplo. Este ejemplo es sobre la producción de café, no es de Colombia, es de Perú. Esto se realizó en el 2019, esta publicación de esta información y esta redacción de esta introducción. Entonces, las voy a leer y pues les voy a explicar lo que mencioné anteriormente. En este caso, entonces dice, el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar que están bien constituidas en cuanto a la infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que lo conforma. Entonces, en este caso mencionan allí puntualmente cuál puede ser el inconveniente y es que no están capacitados esas empresas en la parte de producción y el personal humano tampoco está capacitado, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos y con materia prima no procesada en el tiempo establecido y también por falta de materia prima. Entonces allí me menciona, principalmente me da como una breve introducción a lo que yo voy a hablar, de qué voy a hablar, del café. Y el café, ¿por qué es importante? Porque sostiene la economía nacional del Perú, genera ingresos obviamente al país, genera empleos. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo allí? Entonces aquí esta persona me explica y dice que en esas empresas cafeteras están teniendo serias dificultades en cuanto a su producción y al personal humano que conforman estas empresas. Y también me menciona cosas que ocasionan o que causan esta parte de la producción que no está funcionando y ese personal humano que no es el idóneo o que no está capacitado y me menciona las cosas que podrían llegar o lo que está pasando justo en ese momento. Como les digo, esto es un artículo del 2019, entonces aquí me habla de esa situación actual de la producción de café en el país de Perú. Como les mencioné anteriormente, miren que aquí al final, en el siguiente párrafo, con sus palabras, pues me explica sobre el café, pero ya luego de allí, cuando me habla de esa situación, problema, se apoya en información que ya está publicada. Como les digo, si estamos hablando de la situación actual, debemos encontrar información que sea reciente. O sea, yo aquí en esta situación actual no puedo poner información publicada que sea desde hace 10 años, desde hace 5 años, desde hace 20 años. No, tiene que ser información máxima 2 años anteriores a la situación problema. Si entonces yo voy a plantear un trabajo, un proyecto en el 2021, pues entonces puedo incluir información hasta el 2019. Y por eso les digo, si yo no encuentro información a nivel nacional, local o regional, pues tengo que ir a nivel internacional a buscar qué han hecho en otros países o qué han identificado de acuerdo a esos problemas. ¿Listo? ¿Les quedó clara esta parte? Bueno, o si tienen duda, levantan ahí la manito. Debe quedar totalmente claro porque con esto van a trabajar su proyecto de curso y la nota corresponde al 50%, dividido en varias entregas, pero es el 50% en la materia. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, levanten la mano porque pues el día de hoy debe quedar totalmente clara esta parte.
Continuando con ese planteamiento del problema para proyectos, está la segunda parte, esa parte B, que es el curso histórico temporal de ese problema. Aquí en este punto lo que voy a hacer es que voy a describir ese problema, pero lo voy a hacer a través de una línea de tiempo, en una trayectoria a través de ese tiempo. Aquí lo que busco es información que me hable de esa situación problema exactamente en diferentes tiempos, diferentes años, y voy a mirar qué ha ocurrido. Entonces allí yo voy a mencionar, bueno, tengo información de hace 10 años donde esta situación problema era la misma y presentaba, al igual ahora les voy a mostrar el ejemplo, y habían ciertas situaciones o ciertas características que se presentaban en ese año 2000, pero luego busqué información en el 2010 y al compararla me di cuenta que en el 2010 esa situación problema disminuyó, aumentó, se mantuvo en el tiempo. Entonces, aquí toda la información que voy a consultar va a ser información netamente de Internet. O sea, solo lo que yo saque de lo que otros ya han publicado, lo voy a poner aquí y es una línea de tiempo. Cómo a través del tiempo se ha comportado ese problema y voy a mencionar allí, ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido en el tiempo. Aquí les voy a mostrar el ejemplo, es el mismo ejemplo del café. Entonces miren que aquí se mencionan varios años, no hay necesidad de que yo haga una línea de tiempo pues tan extensa, puedo mencionar 3 años, 4 años, pues dependiendo de la información también que encuentre. Y en este caso, miren, aquí me mencionan información del 2000, por acá mencionan 2010, 2011 y 2012. Entonces, a través de esa línea de tiempo, ¿qué ha pasado? Este problema no es reciente, ya que por medio de un estudio histórico temporal del problema se pudo comprobar que en el año 2000 el país fue afectado por una sequía que provocó disminución de la producción y de la calidad del grano de café a un 75%, debido a que no se alcanzó el desarrollo normal de esas plantas de café. Este problema se mantuvo por 4 años afectando seriamente la economía nacional. Este fenómeno se repitió en el 2010 afectando la producción y calidad del grano de café. Pero mire que en este caso, en esta información que están mencionando aquí, la segunda información, se puede ver que disminuyó ese problema, cara un 75%, esa disminución en la producción, y en el 2010 pues ya fue un 38%. Luego pues busca más información un poco más reciente, dice de igual forma, aunque el Estado inició una campaña para superar este problema en el año 2012 con la aparición de la corriente del Niño, entonces aquí me habla como de un fenómeno ambiental, afectando nuevamente a los agricultores en general, perdiendo casi el 70% de su sembrío. Entonces, miren que aquí me menciona que aunque en el año 2010 se disminuyó ese problema, por un fenómeno ambiental en el 2012 aumentó otra vez. Entonces, esto es lo que yo hago con la investigación y es lo que ustedes deben hacer después de que elijan su tema de investigación, identifiquen un problema, deben hacer esto, buscar información que a través del tiempo me describa qué ha pasado con esa situación de dificultad que yo identifique. La otra parte es la proyección del problema. Entonces aquí en este caso lo que voy a hacer es analizar, hacer un análisis, cómo puede ser ese problema a futuro. Yo estoy haciendo una investigación en una empresa, entonces yo hago estas proyecciones y ustedes como ingenieros industriales, pues, ¿qué van a hacer? Casi siempre realizan proyecciones de los problemas que están pasando en las empresas. Entonces, aquí exactamente hago una proyección sobre la magnitud del problema, voy a indicar qué puede afectar o qué estaría afectando. En muchas ocasiones, bueno, hoy voy a resolver esa pregunta problema. ¿Qué pasa si el problema continúa igual? En muchas ocasiones yo no voy a poder encontrar información que realicen proyecciones. No de todos los temas hacen proyecciones a los pues, próximos años. Normalmente en los problemas ambientales o en lo que tiene que ver con el cambio climático, sí son temas donde realizan proyecciones. No sé si ustedes de pronto han visto cuando hablan del calentamiento global o del aumento de temperatura en el planeta Tierra, que dicen que al 2030 vamos a tener un aumento de, no sé, 2 grados de temperatura si no se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en ciertos temas sí hay como tal esas proyecciones y voy a encontrar información de los
próximos años y de lo que cree o lo que se cree que va a pasar si no se disminuye esa situación problema. En el caso de no encontrar información de proyecciones, yo en este punto lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo tengo en la primera parte de ese planteamiento del problema algo que se llama descripción del problema y me habla de una situación actual. Tengo datos de esa situación actual. También tengo datos de un curso histórico temporal del problema, donde a través de los años me ha indicado qué ha pasado, que se ha aumentado, ha disminuido, qué situaciones han pasado. Entonces, en ese mismo punto, yo con esas dos informaciones puedo hacer una proyección. Les voy a poner el ejemplo de esa empresa o esa industria del ingenio azucarero. Digamos que en la empresa tienen datos de los tiempos de producción de todos los años, están midiendo sus tiempos de producción, entonces tienen información del 2020, del 2019, y ahí tengo un curso histórico temporal con datos de medición de tiempos de producción. Luego tengo datos de la situación actual, tengo datos de tiempo de producción del mes de enero, febrero y marzo de este año 2021. Con esa información que tengo de lo que ha pasado anteriormente, tengo mis tiempos ahí medidos, tal vez hay gráficas, tengo los datos de la situación actual, que es el 2021 de esos tiempos de producción, con eso puedo hacer una proyección, bueno, ¿qué puede pasar en el mes de abril? ¿Qué puede pasar en todos los meses que quedan restantes de este año 2021? ¿Será que esa producción o esos tiempos de producción aumentó a los 2 años anteriores? ¿Será que si midieron, por ejemplo, el tiempo de producción en el mes de febrero y decía que en ese mes de febrero había aumentado 3 minutos más ese tiempo estimado para ese producto al año anterior 2020? ¿Puedo decir yo que en marzo será que va a seguir con esos 3 mismos minutos? ¿O será que yo evidencié que en enero habían aumentado solamente 2, en febrero aumentó 3? Entonces mi estimación o esa proyección que voy a hacer para el mes de marzo es que va a aumentar otro minuto más y ya no van a ser 3 minutos que se demoraba más en producir, sino que van a ser 4. Entonces yo con eso puedo hacer una estimación de a final del año y decirle, en el caso al dueño de la empresa, vea, si usted no mejora esta situación, problema de ese cuello de botella, pues sus tiempos de producción al final del año 2021, pues se van a aumentar 10 minutos, 15 minutos más de lo que estaba produciendo anteriormente. Entonces, eso es una forma de yo estimar esas proyecciones del problema. ¿Qué puede pasar? Y también puedo mencionar, bueno, si se aumenta 10 minutos más ese tiempo de producción, ¿qué puede pasarle? ¿Qué le puede pasar a la empresa? Pues obviamente se disminuye más las producciones, si se disminuye la producción de esos productos, pues la empresa va a vender menos y si la empresa vende menos, entonces no va a alcanzar el punto de equilibrio, va a llegar a la quiebra, le va a tocar despedir empleados. Bueno, todas las razones que pueden o todas las cosas que pueden ocurrir si no se mejora una situación problema. Entonces esa sería la manera de yo hacer una proyección de ese problema si no encuentro de pronto en internet información. Y aquí pues está el ejemplo de esa proyección. Según el informe del Plan Nacional del 2021 y el informe realizado por la Cámara de Comercio en el 2018, concuerdan que entre las debilidades del sector agrícola está considerado al café como un producto que seguirá descendiendo tanto en calidad como en producción, generando pérdidas millonarias de más de 30 millones de soles. Yo les comenté pues que esto era un artículo de un trabajo del Perú por año. De igual modo, el plan regional al 2018 como situación problemática de mayor envergadura considera la desaceleración de la producción de café a un 48% por año, lo cual se proyecta el aumento de pobreza en las familias que se dedican a la cosecha de este producto. Entonces, miren que aquí pues brinda información de qué ha pasado con esa situación problema y la proyección que realizó este plan nacional, que la tenían como ahí establecida, y al final también me indica qué puede causar esa situación problema. No, si hay una desaceleración de esa producción de café de un 48%, lo que va a ocasionar es que va a haber aumento de la pobreza en las familias que se dedican pues a producir café. Entonces es la manera como correcta de plantear esta proyección de ese problema.
Esto que está aquí es una matriz, es una metodología para de pronto no olvidar que la introducción debe llevar estas tres partes. No quiere decir que yo vaya a poner este cuadro en mi proyecto o en mi trabajo, lo ponga tal cual, lo copie y lo pegue. No, sino que es una manera de recordar cuáles son esas fases o esos tres puntos que debe tener un planteamiento del problema de un proyecto de investigación. Entonces, la idea de esto es si lo quieren hacer, si no, si quieren llevar de una vez la información a la plantilla, pues no hay problema, pero es para que no olviden que deben tener siempre en cuenta estos tres puntos y que van divididos por títulos. Voy a poner estos tres títulos y en cada título voy a poner pues la información pertinente de acuerdo a lo que deba llevar. Entonces, la idea de esta matriz es simplemente copiar aquí información que me sirva para esa descripción del problema, información del curso histórico temporal, información de proyección del problema. Como les digo, ustedes este cuadro no lo van a pegar en el trabajo final, no. Simplemente es una metodología de trabajo que se utiliza para plantear mejor el problema. Y aquí, como tengo los tres puntos seguidos, o sea, tengo la descripción, puedo ver qué información tengo en cada uno de los párrafos y saber si, bueno, ¿será que si estoy redactando de la manera correcta esos antecedentes o ese curso histórico temporal del problema? Y adicional, para poder hacer también la proyección. Si yo tengo aquí la información que tengo en la descripción del problema unida a ese curso histórico temporal, me queda más fácil de yo realizar la proyección. Entonces, simplemente es una manera de trabajar para organizar mejor ese planteamiento del problema en las introducciones. Continuando con lo que compone esa introducción, es la hipótesis o la pregunta investigativa, y es exactamente lo que vimos hace 15 días, es resolver esta pregunta: ¿cómo puede ser mejorada o modificada la situación actual? O sea, es lo mismo. Siguen los objetivos, ahí está la parte de los objetivos. En el caso de los proyectos, sí va el objetivo general y los objetivos específicos. También está la parte de la justificación, las posibles soluciones, es lo mismo que vimos hace 15 días. Se los puse aquí simplemente para que tengan presente de que debe llevar pues todas estas partes y que cada una de ellas está dividida por títulos. ¿Listo? Ya les voy a compartir, si no hay ninguna duda, lo que sigue de la clase. Y hace referencia a algo que se llama estado de arte o revisión de literatura. En la plantilla de la universidad, que tiene las normas APA sexta edición, hasta el momento creo que esa la van a actualizar este semestre, pero no sé cuándo la subirán a la plataforma. Entonces nosotras vamos a seguir trabajando con esa plantilla que hay hasta el momento, que es la sexta edición. Para el caso de la plantilla de la sexta edición, ese estado de arte o revisión de literatura lo voy a encontrar como marco teórico. Entonces, para que lo tengan allí presente, el estado de arte, revisión de literatura o marco teórico va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué información debo poner aquí? Bueno, toda la información que va incluida en esta parte del proyecto de curso es información tomada de internet. O sea, todo lo que tengo aquí es información que he copiado de internet y la tengo aquí, ya sea parafraseada o de manera textual, pero la pongo aquí. ¿Qué voy a incluir allí? Voy a incluir conceptos, teorías, metodologías, puedo también incluir ecuaciones que yo requiera para calcular ciertas cosas, entonces allí voy a incluir toda esta información. Y tiene dos fines. El primero es que yo como autor tenga las bases suficientes para respaldar mi investigación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un argumento, pero resulta que ese argumento que yo tengo, como no está publicado en una revista, en un libro o en la biblioteca de la universidad, siempre tengo que respaldarlo con algo que sí esté publicado. Así sea lo que yo piense, yo crea, o es el argumento que he visto o he observado, siempre tengo que respaldar, siempre. Porque si no, no le da credibilidad a mi investigación. Lo que tiene credibilidad es lo que está publicado, porque ha pasado por evaluadores. Y cuando hablo de publicado, no me refiero al Rincón del Vago, a Wikipedia, a monografías que no sean requisito de grado para una especialización. O sea, no me refiero a ese tipo de documentos porque esos documentos pues no tienen veracidad. Hablo de buscador, los documentos que encontramos en buscadores de tesis,
artículos científicos y libros. Hablo de esa información. Entonces, en ese caso, lo voy a respaldar con esa información. Y lo segundo es que como este trabajo lo va a leer alguien, yo a ese lector también tengo que entregarle esta terminología, esos conceptos o esas metodologías que él no conoce. En el caso mío, por ejemplo, cuando ustedes me entregan sus trabajos o sus proyectos de curso, yo tengo que leer muy atentamente esa parte del estado de arte, porque en muchas ocasiones lo hacen de las empresas y lo que tiene que ver con el tema de ingeniería industrial. Yo no soy ingeniera industrial, entonces yo no tengo conocimiento de todo lo que ustedes ven ahí, de las temáticas y de lo que miden en las empresas y ese tipo de cosas. Lo que sé es lo que he aprendido de ustedes mismos, de los estudiantes, cuando me hablan de todas esas metodologías que utilizan de manufacturing, métodos y tiempos, cómo calculan esos métodos, lo he aprendido desde ustedes. Entonces, ese punto también sirve para brindar información al lector y mencionarle ahí tal vez terminología desconocida, metodologías que esa persona no tiene conocimiento, que tal vez yo después en mi metodología la voy a mencionar, pero ya no tengo pues como tal que definir a que estoy haciendo referencia, porque ya en este estado de arte definí esos conceptos, hablé de las teorías que estaban planteadas de acuerdo a esa situación problema y de las metodologías. Aquí debo resolverme antes de plantear ese estado de arte como tres preguntas. La primera es de dónde vino el problema, entonces voy a ver, ¿será que teorías que me indican de dónde se originó ese problema? Bueno, si las hay, las voy a poner allí. Lo otro es que, ¿qué se sabe ya sobre esa situación problema? Entonces miro, ¿qué se sabe de la situación problema? ¿Qué han calculado? ¿Qué han medido? ¿Qué conceptos giran alrededor de esa situación problema? Y lo otro, ¿qué otros métodos se han utilizado para resolverlo? Entonces, en este caso puede ser que yo me fije solamente en una metodología para medir tiempos, pero no, que esa no sea la única metodología que existe para medir esos tiempos. Entonces yo aquí en este punto voy a decir, bueno, mire, existen 4 metodologías para medir tiempos, pero en mi trabajo de investigación solamente voy a utilizar una de ellas y es esta. En este punto entonces también amplío la información a ese lector y hablo de qué se trata cada una de esas metodologías. Por acá hay un ejemplo, esto fue un trabajo del semestre pasado de unos estudiantes de seminario, fue el mejor proyecto de curso que presentaron, sacaron 5. Lo que ellos hicieron fue una implementación de celdas fotovoltaicas para el aprovechamiento de energía solar como recurso renovable. Ellos hicieron una estimación para un estrato 3 aquí en Cali, tomaron algunos datos y lo hicieron, bueno, en este tema. Para poder ellos hacer ese estado de arte se generaron unas preguntas. ¿Por qué? Porque en este punto yo digo, bueno, mi tema de investigación es el siguiente, ahí está el título, pero ¿qué de eso que estoy mencionando ahí yo no conozco? ¿O qué de eso que menciono para el lector no es conocido? Entonces empiezo a formularme preguntas. No quiere decir que ustedes en su trabajo vayan a poner eso así en forma de preguntas, no. La información no se pone así, ya les voy a mostrar el trabajo de estos estudiantes para que vean la manera correcta de incluir la información, pero sí debo generarme estas preguntas para poder entender qué es lo que voy a buscar, qué debe ir en ese estado de arte. Entonces, en ese punto él se generó estas preguntas. Estas son algunas, no, esto no es todo el estado de arte que tiene, pero pues escogí algunas preguntas. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué son los gases de efecto invernadero? ¿Qué es el calentamiento global? ¿Cuál es el impacto ambiental generado por las grandes centrales eléctricas? ¿Y qué son las energías renovables? Entonces, en el caso de este trabajo, estos alumnos pues plantearon su problema de investigación y en su marco teórico ubicaron la siguiente información. Ahí les aparece compartido Word. Por favor, uno me indica si sí o no. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, dice, marco teórico, en las diapositivas ustedes veían que yo decía, ¿qué es el cambio climático? Aquí yo no lo voy a poner de esa manera, sino que simplemente voy a poner un título y de ese título busco información, la anexo aquí a mi trabajo y al final pues pongo la cita de manera correcta. Entonces, en este caso aquí ellos pues hicieron eso, copiaron información de internet y la pusieron aquí y citaron.
En las diapositivas se veía que ellos habían establecido una pregunta, ¿qué son gases de efecto invernadero? Entonces esos gases de efecto invernadero buscaron información, los definieron aquí y pusieron allí esa información. Por eso les digo que les debe quedar muy claro de que yo me genero esas preguntas es para saber qué dudas tengo respecto al tema, qué dudas puede tener el lector respecto a ese tema, qué puedo investigar allí, pero no quiere decir que cuando yo tenga mi trabajo, el que ya voy a entregar, yo ponga ahí eso en forma de pregunta. O sea, tengo que ponerlo, ya es como tal un título que me hable del tema, pero no lo puedo poner en forma de pregunta. Por ahí había qué es el calentamiento global, en un punto él tenía esta parte, cuáles son los impactos ambientales generados por generación eléctrica y las grandes centrales eléctricas. Entonces él aquí no lo puso en forma de pregunta, sino que simplemente el título, buscó la información, copió, pegó y la puso allí. Entonces todo esto que está en el estado de arte es pura información consultada de internet, pura información que yo tomé de internet y la consulté, copié y la pegué allí, ¿listo? Para que les quede como claro qué es lo que deben hacer y que no me deben de poner preguntas. Aquí no van preguntas. Se los digo y se los repito porque me pasa mucho eso de que como les explico esa metodología que se utiliza para establecer o saber qué debe ir en ese estado de arte o en ese marco teórico, lo hacen de esa manera en el trabajo final. En el trabajo final yo no voy a incluir nada de eso. Simplemente es para poder trabajar de una mejor manera y saber qué dudas se me generan respecto al tema y de acuerdo a esas dudas que yo tengo es lo que yo voy a buscar en internet. Bueno, luego de allí tenemos algo que se llama materiales y métodos. Esos materiales y métodos son muy importantes porque con ellos voy a lograr cumplir lo que me propuse las metas, o sea, voy a cumplir mis objetivos o mi objetivo general. Entonces, en el caso de esta parte, ya sea un artículo científico o un proyecto, voy a explicar de manera detallada qué fue lo que realicé, cómo lo realicé para poder cumplir con los objetivos o con la meta que tenía en mi investigación. Ya les voy a explicar cada uno y a qué hace referencia. Entonces, un método se considera todos esos procedimientos que yo requiero para poder obtener ciertos resultados. Y son procedimientos, fórmulas, ecuaciones, metodologías, teorías que yo necesite para poder cumplir las metas planteadas. Entonces, y esas metas planteadas, ¿dónde están? Pues en cada uno de los objetivos que yo tengo allí para la investigación. Y con ellos voy a obtener ciertos resultados. Ahora más adelante les voy a poner un ejemplo para que entiendan qué es un método y qué es un material, porque son diferentes. Pero para que lo tengan allí, un método va a ser un procedimiento que yo requiero para poder alcanzar un objetivo o una meta planteada. Dentro de esos procedimientos, pues voy a tener metodologías que ya están establecidas. Por ejemplo, cuando tiene metodologías de Lean Manufacturing que habla del orden y la limpieza en una empresa, entonces ahí ya está una metodología establecida que para poder hacer ese orden y esa limpieza en la empresa, pues yo tener ciertos materiales para poder cumplir todo este tipo de metodologías, pero eso es un método, procedimiento racional que yo requiero para poder cumplir una meta que me he planteado. Luego está la parte de los materiales, entonces ya los materiales van a ser los elementos que yo voy a utilizar para poder realizar un método, para poder realizar una actividad. Y con esto también pues logro alcanzar mis objetivos planteados. En este punto voy a ubicar lugares, el lugar de estudio. Si yo hago la investigación en una empresa, pues entonces voy a poner allí como material ese lugar donde realicé la investigación. La realicé en tal empresa, pongo el nombre de la empresa, ubicada en la ciudad, en el municipio tal. Puedo poner un mapa de ubicación de la empresa, una foto de la empresa, y eso iría en la parte de los materiales. ¿Por qué? Porque a partir de ese lugar es donde yo voy a desarrollar toda mi investigación y se considera un material. También va la parte de población de estudio. En el caso de la población de estudio, voy a incluir información de la población con la que voy a trabajar en esa empresa. Si yo en la empresa solamente voy a trabajar con la planta de producción, entonces allí especifico.
que mi población de estudio solamente son los trabajadores que hacen parte de la planta de producción. No voy a incluir la parte administrativa, despachos, recibo de materias primas, no. Ubico y digo, la población de estudio con la que voy a trabajar es la siguiente y la menciono en esta parte. Entonces, aquí hay una imagen, les voy a explicar esta imagen. Esto es un procedimiento que se realiza en los laboratorios de química y en este caso lo que hacen es separar, el método es separar sustancias por medio de la condensación y el calor. Ese es el método. Resulta que para poder yo separar esas sustancias por medio de ese método de condensación, requiero ciertos materiales. Entonces, para el caso de este ejemplo, los materiales que requiero para establecer esa metodología o que se lleve a cabo esa metodología de separación de sustancias, pues es un mechero, necesito un balón, necesito el agua de la sustancia, necesito el condensador, necesito un termómetro. Eso es un material, los elementos que requiero para poder llevar a cabo un procedimiento o una metodología. Para la imagen y para el ejemplo, la metodología es separación de sustancias por medio de la metodología que se llama condensación o por calor. ¿Les queda claro qué es un método y qué es un material? Porque siempre suelen como confundirse mucho entre identificar qué es un material y qué es un método. ¿A todos les quedó claro? Bueno, espero que sí, porque eso también tienen que hacerlo en el artículo que encontraron y adicional a hacerlo en ese artículo, también lo tienen que hacer en su proyecto. Aquí está el ejemplo, ahorita les voy a hacer preguntas respecto a este ejemplo. Es el mismo que estamos trabajando desde hace 15 días de las garrapatas. La idea es que les voy a leer esto y ustedes identifiquen cuáles son los métodos que se mencionan allí y cuáles son los materiales. Entonces, el estudio se realizó en 2 sistemas ganaderos establecidos desde hace varios años en la terraza de Ibagué, en el departamento del Tolima. Allí se mencionan algunas características sobre las precipitaciones o lluvias anualmente en cada una de las regiones donde se realizaron las investigaciones. Menciona el segundo lugar, que fue Bugala Grande, que está ubicado pues en el departamento del Valle. Dice, las 2 regiones se encuentran clasificadas como bosque seco tropical según una clasificación. Los datos, cuando hablo de datos, me refiero a ese grupo de vacas que están allí en esas fincas. Entonces dice, los hatos lecheros estaban conformados de la siguiente manera. El hato del Tolima estaba conformado por ganado doble propósito, allí me están hablando como de unas razas de estos animales, dice, ganado doble propósito, en su mayoría Holstein, me menciona pues allí como las razas. Por F1 son animales que son, por decirlo así, puros, y me dice que en el Valle del Cauca estaban trabajando con vacas criollas. Entonces, en la región del Tolima trabajaron con vacas que son puras y en el Valle del Cauca con animales criollos. Resultado de una serie de cruces, y allí me habla pues de esos cruces. Dicho ganado se conoce con el nombre de lucerna. Los arreglos silvopastoriles, esos arreglos silvopastoriles es un tipo de alimentación que combina pastos, árboles y arbustos. No es el tradicional, que solamente es cuando alimentan a las vacas o al ganado con pasto nada más, sino que en este caso también los alimentan con árboles y con arbustos. En cada una de las regiones, fincas, y se presenta en la tabla número 1. Ahora les voy a mostrar la tabla número 1 y les voy a indicar ellos qué pusieron allí en esa tabla de materiales y métodos que utilizaron dentro de su investigación. Y me habla, dice que excepto el grupo de ordeño en Lucerna se hizo a mano, y en todos los demás fincas donde realizaron la investigación la hicieron de manera mecánica. Luego me habla, hay un título, me habla de una actividad que ellos realizaron, y esa actividad fue el conteo de las garrapatas en esas vacas. Dice, para realizar el conteo, los grupos se separaron. Denme un segundito. Para realizar el conteo, los grupos se separaron luego del ordeño, y cada individuo se identificó por un número marcado en el anca. El anca es la parte posterior del animal, la parte de atrás, y dice, el conteo se realizó al lado izquierdo del animal teniendo en cuenta las garrapatas que estaban perceptibles al tacto, me dice que eran mayores a 4 milímetros, dice, el cuerpo del animal también,
lo dividieron en 8 regiones con el fin de disminuir errores al momento de contar esas garrapatas. Y las regiones, ahí me menciona, dividieron el animal en esas 8 regiones que fueron lomo, costilla, abdomen, miembro anterior, miembro posterior, área perianal, axilas y ubre. Los conteos se realizaron cada 15 días dentro del periodo comprendido entre mayo de 2012 y mayo de 2013. Luego, continuando con esos materiales y métodos, está la tabla que mencionaban anteriormente. Ellos aquí en esta tabla lo que hacen es dar información más detallada de las regiones donde se trabajaron. Entonces hay 2 regiones que están en el valle, aquí hay 2 fincas, una finca se llama Lucerna, la otra la Isabela, y las 2 están en el valle. Y hay otras 3 fincas que están ubicadas en el Tolima y me mencionan ahí los nombres. Luego, en la segunda parte me menciona cuál fue la alimentación en cada una de esas fincas, por qué estaban alimentando los animales, allí me menciona con qué pastos o árboles los alimentaron. Y en la tercera parte me habla de la división de grupos en cada una de las fincas. Entonces, por ejemplo, en esta del Tolima dijeron que ellos iban a medir o tenían allí como tal las vacas divididas en 3 grupos de acuerdo a la cantidad de leche que producían. Entonces tenían una que estaban en alta producción, otro grupo de vacas que estaban en mediana producción y otras que eran terneras que no estaban produciendo todavía leche. Y así me especifican cómo en cada una de esas fincas dividieron los grupos para hacer el conteo. Continuando con esos materiales y métodos, ellos me mencionan que hicieron otra actividad y esa actividad la llamaron producción. En esa actividad lo que hicieron fue medir la producción de leche de cada vaca en litros días. ¿Cómo lo hicieron? Registraron de forma mensual para cada periodo de ejecución ese peso de la leche. Luego dice que para obtener el valor promedio asociado al día del conteo de las garrapatas, pues utilizaron cierta metodología o hicieron cierto proceso que fue la siguiente. Fue incluir la producción de leche de esas vacas 3 días antes de contar las garrapatas en el animal y 3 días después de contar esas garrapatas en el animal. Después me dicen que ellos plantearon otra actividad que se llama análisis de datos. En esa actividad que ellos plantearon, lo que hicieron fue que esas cargas parasitarias de los diferentes grupos los analizaron mediante algo que se llama análisis de varianza o ANOVA, siguiendo un diseño totalmente al azar. Esa ANOVA la hicieron por cada región, o sea, por cada una de las fincas. Luego dice que ellos utilizaron lo que se llama prueba de Duncan para separación de medias de los grupos de producción y que adicional a eso realizaron algo que se llama regresiones lineales con el fin de determinar una relación que hay entre la cantidad de leche que produce una vaca y la cantidad de garrapatas que tiene ese animal. Ahora les voy a preguntar, de lo que les leí, ¿qué materiales identificaron ustedes de manera general? ¿Qué materiales identificaron que habían ahí? La pregunta es hacia al azar los que quieran responder. Si nadie me responde, entonces elijo allí del listado de los que están conectados. Entonces, una vez más, ¿qué métodos o materiales identificaron allí en lo que les leí? Ninguno identificó un material. Profe, un Dime. método puede ser el conteo. Sí, yo también estaba pensando en eso, profe, que el método ha sido como la parte, como han organizado al animal para contar las garrapatas, o sea, como ya Sí, ese es las un secciones, método. pues. Ajá, en las sesiones que dividieron el cuerpo, sí, ese es uno de los métodos. Hay muchos más, pero bueno, ya identificaron uno. Materiales, ¿qué materiales identificaron allí? En todo lo que les leí. ¿Nadie identificó un material? Vacas. Las vacas, dice por ahí Heiler, sí. ¿Qué más materiales habían aparte de las vacas? ¿Era la única población de estudio? Los arbustos. No. La alimentación, también puede estar allí entre los materiales. ¿Qué más materiales? La, pro- la producción, profe, también entra ahí. La producción de leche, sí. Profe, el Entonces, sector donde ¿el sector dónde qué?
La el sector ubicación, donde fue la realizado. investigación. Sí, la ubicación. Listo, entonces, bueno, ahí ustedes mencionaron unos, creo que yo no los tengo aquí, pero, sí, bueno, está. Materiales, está el lugar, los animales, las vacas que mencionaron allí, mencionaron también la parte de la producción, o sea, la leche. Las garrapatas también están allí porque las garrapatas son una población de estudio. Y por acá me mencionaron también la alimentación, entonces están los tratamientos o los tipos de alimentación. También hace parte de los materiales. Y en los métodos, de manera general, hay 3 métodos. Uno que es el conteo, miren que aquí está, se los voy a mostrar, es el primero. Miren, es una actividad, pero se considera el método, pues ellos aquí establecieron de manera muy detallada cómo iban a realizar ese conteo. Entonces, la actividad planteada fue el conteo de ectoparásitos sobre el animal, aquí ellos lo pusieron, y resulta que para poder hacer esa actividad o esa metodología de ese conteo, pues establecieron ciertos detalles que luego los vamos a ver pues más adelante. Luego también mencionaron ustedes la producción de leche, entonces también esa actividad que ellos se plantearon de la producción de leche, de medir producción de leche, está allí. Y la tercera actividad que ellos se plantearon, que es un método, es ese análisis de datos. Entonces, yo les mencioné anteriormente que estos materiales y métodos me llevaban a cumplir el objetivo de mi investigación. Para el caso de esta investigación, solamente hay un objetivo, hay un solo objetivo y es el general, pero resulta que ese objetivo general dentro de sí tiene unos objetivos implícitos que no se pueden identificar que estén como divididos en objetivos específicos 1, 2 y 3, no está dividido de esa manera, pero implícitamente ese objetivo general menciona 3 cosas muy importantes. Entonces, la primera me habla de una relación. Pregunta, para yo poder establecer una relación, ¿la puedo hacer con una sola variable o para poder relacionar o comparar algo necesito de más variables? Más de una variable, profe. Con más de una variable, ¿cierto? Entonces, por lo menos necesito tener 2 variables para realizar esa parte de comparación o de relación. Entonces, lo primero que ellos dijeron, bueno, el objetivo de este estudio, ¿qué fue? Relacionar. Pero para yo poder hacer esa relación necesito tener 2 variables. La primera variable es la cantidad de garrapatas que habían en el animal. Y la segunda variable que yo voy a relacionar es la cantidad de leche que produce ese animal. Entonces, lo primero es esta parte que está aquí, como el primer objetivo que ellos se plantean, que es contar la cantidad de garrapatas que hay en ese animal. El siguiente objetivo es la producción, establecen una metodología para poder ver la cantidad de leche que produce ese animal y al final con los datos que yo obtengo de aquí, los resultados de aquí, pues voy a establecer una relación y esa relación es el análisis de los datos. Entonces ahora vamos a ver por cada uno de esos objetivos qué fue lo que hicieron. Esto ya lo leímos, pero ya lo vamos a ver de manera mucho más detallada. El primer objetivo, el conteo de las garrapatas, es la primera actividad planteada y entonces ellos hicieron lo siguiente, se los voy a leer y ahora les voy a preguntar, pero ya me tienen que decir de manera más detallada cuáles fueron los materiales y cuáles fueron los métodos. Lo primero, entonces, para realizar el conteo, los grupos se separaron luego del ordeño y cada individuo se identificó por un número marcado en su anca. El conteo se realizó al lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta ciertas características, y en este caso es las garrapatas que están perceptibles al tacto a 4 milímetros. El cuerpo del animal se dividió en 8 regiones con el fin de disminuir los errores que se podrían generar durante el conteo. Estas regiones fueron, ya se las mencioné anteriormente, son 8 regiones que están allí, y dice, los conteos se realizaron cada 15 días dentro del periodo comprendido entre mayo de 2012 y mayo de 2013. Pregunta, ¿qué métodos hay allí dentro de esa actividad de conteo de garrapatas en el animal? ¿Qué métodos hay? Ahí hay varios métodos. ¿Cuáles son? Separación de grupos, profe, ¿puede ser uno? Sí, la separación de los grupos, sí, exactamente ese es uno. ¿Cuál otro más? Los periodos, profe, en que se Los, efectúan. los periodos, listo. ¿Qué otro método más hay ahí? La división de las 8 regiones. La división de las 8 regiones. ¿Qué otro método hay ahí? Dice que el conteo se realizó en el lado izquierdo del animal. ¿Puede ser una Ah, también? ¿Que fue la zona específica? exactamente, en el lado izquierdo del animal, la zona específica. Entonces, bueno, ahí ya creo que los mencionaron todos. La separación por grupos, el conteo al lado izquierdo. También dice que el conteo lo hicieron a la percepción al tacto y ahí menciona un número, la división del cuerpo del animal
y el conteo por periodos. Entonces, sí, esos son los métodos que ellos utilizaron. Ahora la pregunta, ¿cuáles son los materiales que ellos utilizaron para poder alcanzar o poder realizar estos métodos? ¿Qué materiales tienen allí para poder realizar ese conteo? ¿No sería el conteo de los parásitos, profe? Entonces, pero entonces el material ahí, ¿cuál sería? El conteo de las garrapatas es como la metodología general, pero entonces, para poder hacer ese conteo de garrapatas, ¿qué material necesito? Un documento, un registro para llevarlo del conteo, ¿no? Bueno, puede ser el registro, sí. Pero, ¿qué más necesito? O sea, yo, ¿a quién le voy a El contar ganado, profe. el ganado? Exactamente. Ellas son el primer material que necesito. ¿A quién le voy a contar las garrapatas? A las vacas. Si no tengo las vacas, no puedo contar las garrapatas. Entonces, dentro de ese conteo, el primer material van a ser esas vacas. ¿Qué otro material? Las garrapatas. Las Garrapatas. garrapatas, porque son las que voy a contar. Entonces, ese es otro material que yo necesito para poder hacer el conteo en ese animal de las garrapatas. Entonces, sí, ahí están esos dos. Creo que hay otro que no se menciona explícitamente, pero igual lo necesito y es que es aquí, mira, aquí me dicen, cada individuo se identificó por el número marcado en su banca. Entonces utilizaron algo, algún instrumento para poder darle ese número al animal. Luego de allí vamos a ver la segunda actividad que ellos realizaron, que fue medir la producción de leche. Entonces, en este caso dice, la producción láctea de cada individuo en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto. Para obtener el valor promedio asociado al día de conteo, se incluyó la producción de leche entre los 3 días antes del conteo y 3 días después del conteo. Les pregunto de nuevo, ¿qué métodos utilizaron para ellos medir esa leche, la cantidad de leche que producía el animal? ¿Qué métodos? Un rango de 6 días, puede ser la primera. Sí hay unos periodos, sí está al -3 y el -1, entonces ese sería ese periodo, ese es uno de los métodos. ¿Qué otro método? La producción de cada individuo por litro. Ajá, ¿y cómo lo hicieron? La producción de cada, aquí dice la producción láctea de cada individuo en un día. Litro día, ajá, ¿y qué más dice? ¿Cómo lo hicieron? Le hicieron De de forma forma mensual. mensual. De forma mensual, entonces establecieron un periodo, entonces ese es otro de los métodos que ellos realizaron allí. ¿Qué otro método pueden ver ustedes allí? Allí hay otro método, El valor promedio. el valor promedio, exactamente. Entonces, está el registro de la producción de leche mensual, lo que ustedes mencionaron allí, el valor promedio de esa leche y lo que mencionaron al principio, que fue esa producción de esos 6 días, 3 días antes del conteo y 3 días después del conteo. Pregunta, ¿cuáles fueron los materiales que ellos utilizaron? Las vacas. Digamos que sí, pero aquí yo ya no, o sea, sí las vacas, La leche de la vaca. ajá, exactamente la leche, porque la leche sí la tomo de la vaca, pero aquí sí están haciendo es énfasis ya más en lo que yo voy a medir. ¿Y qué es lo que yo voy a medir? La cantidad de leche. Entonces, la leche de las vacas, ¿qué más podría hacer? ¿Cómo creen ustedes que realizaron ese registro? ¿En dónde? Yo creo que se necesitó algo para poder realizar ese registro de esos datos, entonces no sé si lo hicieron en Excel o lo hicieron en un papel o no sé, en una tabla, entonces ese es otro de los materiales que está ahí. Y también el instrumento que utilizaron para pesar esa leche. La última parte ya es donde me habla de relacionar. Entonces aquí, en este caso, ellos para relacionar plantearon una actividad y esa actividad fue el análisis de datos. Se los voy a leer. Las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizadas mediante un análisis de varianza siguiendo un diseño totalmente al azar. Se realizó una ANOVA, ese ANOVA es el mismo análisis de varianza pues para cada una de las fincas.
Se usó una prueba de Duncan para separación de medias de los grupos de producción. Adicionalmente, se llevaron a cabo regresiones lineales con el fin de determinar la relación o correlación que hay entre la cantidad de leche que produce un animal y las cargas parasitarias. Pregunta, ¿cuáles fueron los métodos que utilizaron en esta actividad de análisis de datos? Una regresión lineal Sí, ese para es la uno. producción y la carga parasitaria. Ajá, la regresión lineal. ¿Qué otro método más utilizaron? Aparte de esa regresión lineal. La prueba de Duncan. La prueba de Duncan, ajá. ¿Y qué otro método más? Dice que se realizó una nova para cada región. ¿Eso es de entrada ahí también o ya está con la prueba de Duncan? No, es diferente. El ANOVA es la misma varianza que muestra ya en el primer punto, donde dice que es para analizar toda la investigación y los grupos en que se dividieron en la investigación, los grupos de animales. Entonces sí, son esos tres que mencionaron allí. Métodos, análisis de varianza, prueba de Duncan y regresiones lineales. Ahora les pregunto, ¿cuáles fueron los materiales que utilizaron para poder hacer esta parte de análisis de datos? ¿Cuáles fueron? La Profe, garrapata. para la Las garrapatas no, porque yo aquí ya tengo datos, aquí yo ya no tengo ni vacas ni garrapatas, sino que tengo son datos. Aquí ya es el análisis de los datos, aquí yo ya no voy a incluir ni animales, ni lugar, ni no. Tengo ya son números del análisis que hice y de las otras dos actividades que ya realicé, que fue el conteo de las garrapatas y la cantidad de leche. Entonces, ¿qué materiales requiero para poder cumplir o alcanzar esos métodos que utilicé? Profe, pues ahí tiene que tener al menos un Excel, digo yo, más que todo como para lo de las regresiones lineales, tiene que Un tener al menos Excel. una Ajá, base de datos. listo. Pues, Listo, entonces allí tendría que ser la base de datos, ahí me mencionaste base de datos para poder hacer las regresiones lineales. Digamos que lo que me mencionaste están las dos cosas, está un software estadístico que lo puedo utilizar Excel, pero pues normalmente no se utiliza Excel, sino que otro tipo de herramientas. Y los datos, esos son los dos materiales, el software estadístico para poder hacer esos análisis de varianza, esa prueba de Duncan, esas regresiones lineales, y con qué hago eso con un software estadístico, pero para poder hacer análisis de datos, ¿qué requiero? Pues los datos. ¿Listo? Entonces en este punto ya no van los animales, ya no van las garrapatas, porque aquí ya estoy estableciendo una relación entre variables que arrojaron datos y solamente voy a procesar esos datos. ¿Listo? Bueno, esto ya es lo último, no sé si tengan preguntas o si a todos les quedó muy claro esta parte, porque de esto se trata el siguiente trabajo que van a realizar. Entonces ya les voy a mostrar, les voy a explicar qué actividad van a realizar o qué actividades deben realizar para nuestra próxima clase. La próxima clase, ya les voy a decir qué día es. Aquí está. Denme un momento, ya les comparto pantalla. Entonces, nuestra siguiente actividad lo vamos a hacer respecto a los materiales y métodos. Van a trabajar el mismo artículo que ya habían trabajado anteriormente para la introducción. Les voy a hacer una recomendación, muchachos. Por favor, verifiquen, igual yo se los había dicho hace 15 días, pero por favor verifiquen que los artículos que descargaron tengan toda la estructura que yo les di en clase. ¿Por qué? Porque ese artículo vamos a trabajar hasta el final, o sea, vamos a trabajar todas las partes de ese artículo. Si ustedes descargan un artículo que no tenga alguna de esas partes, no van a poder hacer el trabajo. Y si no pueden hacer el trabajo, pues no van a tener una nota. Por eso desde el primer día les dije y les di la estructura correcta de un artículo científico. Verifiquen con las diapositivas de la clase de que esa estructura del artículo que descargaron sea la misma que se les dio en clase. Si no es así, no les sirve para seguir trabajando. ¿Qué hago yo? Bueno, en la primera, si tiene una introducción, les califico la introducción. Pero si van a ir a este punto de materiales y métodos, ¿qué les toca hacer? Buscar otro artículo científico donde tengan que analizar otra vez esa introducción para poder hacer la siguiente parte de materiales y métodos. Entonces, esta recomendación yo ya se las había dado hace 15 días, incluso donde estaba la actividad, en la estructura de la actividad, allí decía
que debía ser un artículo que cumpliera con la estructura que se dio en la clase. Si su artículo no cumple con esa estructura, no les va a servir, porque no van a poder realizar el trabajo, para que lo tengan ahí muy pendiente. Entonces, con ese mismo artículo que ustedes ya tienen allí, que ya hicieron la primera actividad, lo que van a hacer es que de manera general van a hacer un listado de métodos. No detalladamente, sino que ya les voy a mostrar con lo que tenemos aquí en las diapositivas que les mostré el día de hoy, a qué me refiero cuando hablo de manera general, hacer ese listado. Denme un momento, ya les voy a mostrar. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de manera general? ¿Les aparece compartido el PowerPoint? Sí, profe. Bueno, miren que yo aquí tengo todo mi texto. De materiales y métodos está todo el texto, pero yo aquí de manera general, sin decir o identificar, no, es que cuando hicieron el conteo utilizaron estos métodos y estos materiales, no lo pongo de esa manera, sino que lo hago ya de manera general, no por cada actividad planteada, no por cada actividad de producción, de análisis de datos, no, de manera general voy a decir, bueno, los materiales son estos y los listo, ya. Luego con los métodos hago exactamente lo mismo. Listo todos los métodos de manera general y los pongo allí en mi trabajo. Luego de allí lo que debo hacer es analizar si en la sección de materiales y métodos se plantearon actividades que lleven a cumplir las metas mencionadas en el objetivo. Entonces, en este caso, identifico las actividades que para este artículo que estamos trabajando como ejemplo, ellos plantearon 3. ¿Cuál fue la primera? El conteo de esas garrapatas en el animal. La segunda, la producción de leche. Y la tercera, el análisis. Entonces, lo que yo hago es poner eso allí y voy a decir, bueno, ellos se plantearon estas actividades. La primera actividad fue contar esos parásitos, la segunda fue medir la producción de leche, la tercera actividad fue el análisis de datos. Las voy a listar. Eso es lo que voy a hacer en ese punto de número 3. Decir cuáles son las actividades que se plantearon y indicar los objetivos. ¿Listo? Entonces, luego de que yo identifico esas actividades o métodos que me llevan a cumplir la meta, voy a hacer un listado de materiales y métodos por cada objetivo planteado. Con esto me refiero a qué? A que yo voy a tomar el objetivo de ese trabajo, o sea, que sea un objetivo general, o si tiene objetivos específicos, pues tomo el objetivo general, los objetivos específicos, y por cada uno de estos objetivos, así como lo hice aquí en la clase, miren que yo cogí el primer objetivo específico implícito en este objetivo general, que era el conteo. Por cada uno de esos objetivos voy a decir, bueno, los métodos que se utilizaron fueron estos y los materiales fueron estos, por cada uno de ellos. Aquí yo tengo el otro objetivo que se plantearon, que fue medir la producción de leche del animal, y hago exactamente lo mismo. Pongo el objetivo, copio y pego el objetivo de esos materiales y métodos, del artículo que estoy trabajando, lo pongo ahí en Word y digo, para este objetivo específico número 1 se plantearon los siguientes métodos y se necesitaron los siguientes materiales. Para el objetivo específico número 3 se plantearon los siguientes métodos y se utilizaron los siguientes materiales. Listo, eso lo deben entregar en Word, todos los trabajos deben ser en Word, no en PDF. Lo único que entregaron en PDF fue el artículo científico que descargaron. De resto, todo va a ser en Word. La fecha para entregar esto es el viernes 16 de abril, creo que es dentro de 20 días porque está Semana Santa. Y lo mismo, debe incluir los nombres de todos los integrantes, poner el nombre del artículo y por favor también copiar la sección de materiales y métodos allí para que yo la vea. O tomar, pues si no la puedo copiar, si no me deja, tomar unas capturas que se vean ahí legibles. ¿Listo? Para poder desarrollar la actividad. ¿Tienen alguna pregunta de esta actividad? Profe, yo tengo una pregunta. Es que mi grupo consultó un artículo científico, pero, o sea, quería hacerte esa pregunta. ¿La metodología es lo mismo que materiales y métodos? Sí, es lo mismo. Ah, ya, profe. Sino que le ponen Porque otro estamos nombre. preocupados porque pensábamos que teníamos que cambiarlo.
No, es lo mismo. Materiales y métodos es lo mismo que metodologías. ¿Listo? Ajá. Profe, pero mira que nuestro artículo científico no tiene así como los títulos que nos presentaste en el ejemplo, ¿no importa? O sea, como de ¿Cuál? manera implícita. Pero no tiene cuáles títulos, los de manera general, o sea, no dice metodología, no tiene ahí el título de la metodología, no Sí, tiene tiene metodología, profe. resultados, un título de resultados, Sí, sí, un profe. título de discusión o conclusión. Sí, Ah, sí, entonces sí profe. los tiene. Lo que yo les presenté el día de hoy de la introducción es para proyectos, ojo, no se confundan, y fue lo primero que les dije, o sea, la introducción que vimos hace 15 días fue la introducción con la estructura para un artículo científico y como lo mencionas, están de manera implícita. La introducción que les expliqué el día de hoy es la introducción que se utiliza para proyectos de curso o proyectos de grado. Y si va a tener allí unos títulos y la vamos a trabajar con la plantilla de la universidad. Para que les quede claro, hace 15 días vimos la introducción de un artículo científico que es diferente a la introducción de un proyecto de curso que se las di el día de hoy, para que no se confundan. Listo, ya les voy a mostrar el siguiente trabajo que va a quedar también el día de hoy y es del proyecto de curso, que también es en los mismos grupos que ya tienen allí establecidos, van a hacer ese proyecto de curso. Esta información ya está en la unidad 1, en los archivos, en la carpeta de la clase del día de hoy, que es la número 4. Ya hoy estamos a la mitad, por decirlo así, del semestre o de la materia, porque en total son 8 clases. Ya les comparto allí el documento y les voy a dar ciertas explicaciones. Entonces, para poder hacer el proyecto de curso, voy a elegir un tema, el tema que yo quiera de investigación. Si alguno de ustedes trabaja en una empresa y quiere hacerlo sobre alguna situación, problema de su empresa, lo puede hacer. Incluso es lo mejor que pueden hacer porque estarían articulando lo que tiene que ver con la temática de seminario de investigación a sus carreras. Entonces, si lo pueden hacer de esa manera, sería lo mejor en ese punto. Usar la plantilla institucional, aquí les dije dónde la van a encontrar, el canal general, archivos, carpeta, bueno, y ahí está el nombre, voy a utilizar esa plantilla para hacer el proyecto de curso. No recibo trabajos que no estén en esa plantilla, por eso aquí mismo en las instrucciones de lo que deben hacer, les estoy indicando cómo se llama y dónde está ubicada en Teams. Debe llevar una portada, tabla de contenido, título, autores, resumen. Pues en un principio no van a poner como tal esa tabla de contenido, pues porque están iniciando con el trabajo. Ya cuando terminen, pues ponen ahí la tabla de contenido. Lo otro es que hay una parte del resumen. El resumen solo lo van a redactar cuando veamos el tema en la clase. Las palabras claves también solo cuando veamos en la clase van a hacer ese resumen. Así aparezca en esta posición número 6 y 7 de esa plantilla, no lo van a realizar ya porque no hemos visto como tal cómo se hace esto. Entonces eso lo vamos a dejar para lo último. Van a hacer la introducción con planteamiento de problema para proyectos, o sea, la que vimos el día de hoy, que está completa, dividida por títulos. Esos títulos los van a encontrar en esa plantilla institucional. Luego, el estado de arte, revisión de literatura. En el caso de la plantilla la van a encontrar como marco teórico, pero es lo mismo. Luego, materiales y métodos, que fue lo que vimos el día de hoy. Resultados, dado el caso que realicen la investigación de manera práctica y tengan allí unos datos y simplemente su investigación es tomar datos de internet, en esta parte de resultados van a hacer comparaciones. De todas maneras, cuando veamos los resultados, les voy a explicar cómo los deben elaborar. Análisis de resultados, discusión, conclusión y una tabla de bibliografía que tenga mínimo 15 referencias bibliográficas. Todo lo que yo tome de internet lo voy a citar de la manera correcta. Si yo hago plagio, yo me voy a dar cuenta porque yo tengo ese programa pues para identificar eso y así mismo van a obtener su nota. Entonces, por favor, no se les olviden citar absolutamente todo lo que toman de internet y lo deben hacer con normas APA. En la carpeta de la clase número 2 de normas APA hay un manual de gestor de referencia de Word donde está paso a paso cómo pueden utilizar esa herramienta de Word. Luego, solo debe tener una extensión máxima de 30 hojas, incluyendo la portada, tabla de contenido y la tabla de bibliografía y todo lo demás. O sea,
máximo 30 hojas. No quiere decir que si mi trabajo se pasa 32, 33 hojas, pues se los voy a devolver. O sea, no va a ser algo tan extremo, pero la idea es que no me van a presentar un trabajo de 40, 50 y 60 hojas, porque aunque se parece mucho a su trabajo o a su proyecto de grado, no estamos haciendo un proyecto de grado. Nos vamos a enfrentar a esa plantilla que de pronto no conocemos y que cuando llegan allá a ese 10º semestre, en ocasiones muchas veces les cuesta utilizarla. Entonces vamos a empezar a implementarla desde ahora, pero no vamos a hacer un proyecto como si fuera el trabajo de grado, por lo menos no en la extensión. De pronto en la calidad del trabajo sí, pero no en la extensión. O sea, no me van a entregar 60 páginas de un proyecto de curso. Y el primer avance, que lo van a entregar más o menos en 20 días, va a llevar introducción, objetivos, está el general y el específico, y el estado de arte. Ese estado de arte debe ser de 3 a 5 páginas máximo. Si se les van 2 páginas más, porque casi siempre pues se van un poquito, 2, 3 páginas más, no hay ningún inconveniente. Pero no quiero que tengan 15 o 20 páginas en un estado de arte. No es solo mirar en internet y copiar toda la información que encuentro del tema, no, sino que seleccionar lo más importante. Entonces, para el 20 de abril, un integrante del grupo en la carpeta que está asignada en esos grupos de trabajo va a hacer la entrega del primer avance del proyecto de curso, que va a llevar la introducción con la estructura completa que vimos el día de hoy para proyectos de curso y el estado de arte. ¿Listo? Hoy vimos materiales y métodos, pero no vamos a incluir hasta ese punto de materiales y métodos. Solo va a llevar introducción, objetivos y estado de arte. Y se debe subir a Teams hasta el 20 de abril. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, si para todos es claro y no tienen dudas de absolutamente nada, entonces hasta aquí llegamos en la clase.